Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que me puedan acompañar. Siempre, siempre lo digo, ya creo que es el quinto o sexto año que estoy dictando algunos temas que han ido variando durante los años, pero ahí siempre hemos estado. Entonces, bueno, me presento. Yo soy la doctora Angie Regalados Enmache, soy médico hematóloga. Actualmente trabajo en el Hospital Rebagliati. Y bueno, se me ha encargado tres temas que de manera precisa vamos a abordar. El primero de ellos me parece que es uno de los más importantes. Así ustedes vayan por diferentes ramas de la carrera, siempre va a haber alguien o ustedes van a necesitar interpretar uno de los estudios más básicos como médicos, que es el hemograma. ¿Ok? Eh, ¿Me llegan a decir ustedes, por favor, si es que se ve la pantalla completa ahora? Sí, doctora. Perfecto. Ok. Entonces, el hemograma es un conjunto de exámenes que va a evaluar diferentes células o elementos formes de la sangre. En resumen, serían tres, que son los glóbulos blancos o defensas, los glóbulos rojos y las plaquetas, cada uno con una función totalmente distinta, muchas veces entre ellas se apoya, pero nos ayuda a poder discriminar, digamos, por dónde va el problema. Entonces, es como una foto que se toma del momento, es muy variable, puede variar en paciente muchísimo, pero nos va a dar esos tres datos principales, ¿no? Y en esta investigación, pues lo que vamos a observar en el caso de el hemograma es que se divide en tres zonas, como les acabo de explicar. Una de las cuales valora los glóbulos rojos, otra la que valora los leucocitos o glóbulos blancos o defensas, y la otra las plaquetas. Vamos a empezar por los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, un hemograma completo, además de los datos que ya les mencioné, en la parte que nos habla sobre glóbulos rojos, nos tiene que dar estos valores. ¿Cuántos números de glóbulos rojos hay? Es decir, ¿cuántas células circundantes hay? Esto nos hablan de millones por volumen, por milímetros cúbicos, ¿no? El nivel de hemoglobina, que es el más fiable para poder hablar sobre anemia, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, como el índice de anisocitosis que más adelante vamos a hablar. Todos esos parámetros, aunque suenen en chino, ahora los vamos a desglosar. Cuando hablamos del número de glóbulos rojos, nos van a detectar el número de esta cantidad de eritrocitos en la sangre periférica. Por lo tanto, cuando yo tenga anemia, voy a ver una disminución de estos números de glóbulos rojos. Siempre lo vamos a hablar por volumen, ¿no? Entonces hay un rango, como pueden ustedes ver, en el caso de los varones, por la hormona testosterona, suelen incrementar los valores de manera normal. Asimismo, cuando ustedes tengan un hemograma completo y si tienen la suerte en el hospital o en el lugar donde trabajan que se haga el histograma nos va a decir cómo está en todo el promedio de glóbulos rojos. Aquí yo quiero que vean el histograma de eritrocitos y acá van a ver que ese es lo regular, que sea un dedo del histograma, que significa que el mayor porcentaje de glóbulos rojos tiene este volumen, ¿no? Entonces este es un histograma y lo vamos a ver valorado en diferentes momentos. En cambio, quiero retroceder, miren, este es el volumen de estos glóbulos rojos, en promedio debería ser de 80 a 100. Si seguimos en la siguiente hoja, que es esta, vemos que se movió hacia la izquierda. Es decir, el volumen promedio de estos glóbulos rojos es más pequeño. Es ahí cuando hablamos de microcitosis. En cambio, si se deslizara hacia la derecha, nos va a hablar sobre macrocitosis, es decir, estos glóbulos rojos son grandes. Asimismo, puedo tener dos tipos de glóbulos rojos en el mismo paciente. ¿Por qué, doctora? Por ejemplo, en un paciente que tiene anemia y que de repente está con microcitosis, de repente le pongo glóbulos rojos de un paciente que está totalmente normal y voy a tener glóbulos rojos pequeños como grandes.
Así también en pacientes que de repente están recibiendo hematílicos, como hierro, vitamina B12, obviamente que hayan necesitado este medicamento, vamos a tener dos formas de glóbulos rojos, tanto las anormales en nosotros como las normales, que van a ir produciéndose a efecto de la respuesta a estos hematínicos. Otra manera adecuada de hablar del hemograma, otro parámetro que nos hablan es el hematocrito. Entonces, más o menos para que ustedes tengan en cuenta, cuando vayan a donar, o si alguna vez han donado, van a ver de que les van a tomar una pequeña muestra de un capilar pequeñito que se llama microhematroquito, en el cual nos van a tomar unas muestras de sangre de nuestro dedito. Estas micropipetas, estas microcentrifugadoras comienzan a girar y por decantación las células más pesadas van a caer al fondo. Por lo tanto, ¿qué células dentro de mi volumen sanguíneo son las más pesadas? Son los glóbulos rojos y una capa blanca, que es la capa de leucocitos, plaquetas, y el plasma, que es el restante, ¿no? Entonces, el hematocrito lo que nos dice a nosotros es el porcentaje que corresponde o el volumen ocupado por los glóbulos rojos en relación al volumen total. Este, obviamente, como depende de la cantidad de volumen que tengamos, pues va a depender si es que el paciente tiene, por ejemplo, acá anemia, tiene menos glóbulos rojos y por ende va a tener un hematocrito menor. En cambio, en un paciente que tenga policitemia y los glóbulos rojos estén incrementados, pues su hematocrito va a ser mayor. El problema del hematocrito es de que depende mucho del volumen. Es decir, si yo tengo un paciente, veamos acá, que está deshidratado, voy a tener una hemoconcentración. ¿Por qué? Porque si bien vean acá en este cuadrito que estoy señalando, acá en un paciente normal el hematocrito llega a 45, que es el volumen promedio. Si vemos un paciente deshidratado, obviamente a expensas del plasma, la deshidratación, al hacer esta relación, el número de glóbulos rojos sigue siendo igual, pero a expensas o el denominador ya es menor, es porque el volumen de plasma ha disminuido. Y esto nos da una falsa concentración de hematocrito. Entonces, eso se llama hemoconcentración y es una falsa, nos puede falsear falsamente el hematocrito. Lo contrario, en pacientes que tienen un aumento del volumen plasmático, el ejemplo más simple y fisiológico, pacientes gestantes en segundo o tercer trimestre, que ya tengan un aumento del volumen plasmático, por lo tanto van a estar hemodiluidas. Es por eso que el nivel de hemoglobina para mujeres gestantes baja a 11. Otro parámetro importantísimo para poder ver el nivel de hemoglobina, el hablar sobre glóbulos rojos, es la hemoglobina. La hemoglobina fue tomada para nosotros como el parámetro más estable, dado que, si recordamos, los glóbulos rojos dentro de sus moléculas tienen esta proteína, que es la encargada de llevar oxígeno y a la vez contener hierro. Entonces, cuando yo estoy midiendo el nivel de hemoglobina, yo estoy midiendo o sumando todas las formas de hemoglobina. Entonces, para eso, cuando hacen este estudio, todos los glóbulos rojos los rompen, los lisan, convirtiéndolo en un compuesto estable y, por lo tanto, medible. Todo lo que es estable para nosotros es más fácil de medir por un espectrómetro, ¿no? Por lo tanto, es el parámetro más importante del hemograma, nos sirve para ver cuánto por ciento transporta de oxígeno, representa el 32% de la masa eritrocitaria, y a la hemoglobina, al igual que el hematocrito, representan en forma indirecta el número de eritrocitos. Doctora, ¿y por qué no miden el número de glóbulos rojos y por qué no ese es el estándar? Porque el número de glóbulos rojos es más, para poder medir el número de glóbulos rojos corporales totales, nos tomaría mucho más tiempo, es más lábil. Entonces, por eso es que tomamos como parámetro la hemoglobina. Y como yo siempre les digo a los pacientes, estos índices eritrocitarios, es decir, lo que va a acompañar a la representación, cuando vean un hemograma completo, hemoglobina, hematocrito, número de glóbulos rojos, van a estar estos índices en un hemograma completo. Dentro de ellos, el volumen corpuscular medio, que nos habla de volumen. Como el volumen es tan pequeñito, son femtolitros. Y nos va a permitir saber
el volumen promedio de los glóbulos rojos. Cuando está menor a 80, no 78, 80, hablamos de microcitosis, mientras que si está mayor a 100, hablamos de macrocitosis, que es este dibujito que he hecho acá, y para que no olviden al glóbulo rojo tallado, ¿no? Tallándose. ¿Qué lo puede falsear? Si es que hay crioglutininas, los eritrocitos aglutinados van a estar pegaditos, y cuando pase la máquina, el autoanalizador lo que va a contar es una célula única, cuando en realidad son varios glóbulos rojos pegados, y eso nos da una pseudomacrocitosis. Además, puede elevarse en pacientes que tengan hiperglicemias importantes, ¿no? No 200, no 300, estamos hablando de más de 600. Entonces nos va a dar un parámetro de hematocrito falsamente aumentado. Cuidado con pacientes que lleguen con cetoacidosis, entre otros problemas de la glicemia, porque nos puede dar un aumento falso del parámetro del hematocrito, ¿no? Otro parámetro o índice eritrocitario es la hemoglobina corpuscular media, que es una proteína, se pesa en picogramos y nos permite decir qué tan coloreado está el glóbulo rojo. Entonces a los pacientes yo les tengo que decir, por ejemplo, si está menor a 26, yo le digo, bueno, tu glóbulo rojo está pálido, ¿ok? Que es el que más nos sirve en realidad. Y nos va a indicar qué cantidad de hemoglobina hay en cada glóbulo rojo. ¿Quién le da el pigmento a la hemoglobina? Pues el hierro, ¿no? Entonces, mientras más pálido esté un glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media va a salir más baja. El volumen, los valores normales van de 26 a 32, va a variar un poquito en cada laboratorio. Y está el otro índice eritrocitario que se llama concentración de hemoglobina corpuscular media. Este ya no se pesa, sino que es un porcentaje. Entonces es una división ¿entre qué? Entre la hemoglobina y el hematocrito. Como ustedes lo pueden ver acá, el CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, a diferencia de esta que es hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media es una relación. Entonces siempre nos van a dar en porcentajes, ¿no? ¿Por qué? Porque es la división entre la hemoglobina y el hematocrito, y más o menos va a ir entre 28 y 32 el valor regular. ¿Cuándo podemos verlo elevado y que nos hace sospechar de algunas enfermedades? En el caso de esferocitosis hereditaria, que es una anemia hemolítica, nos permite a nosotros, digamos, como un tamizaje rápido, sin necesidad de hacer otros exámenes específicos. Si es que está elevado, significa de que hay mayor hemoglobina en relación al volumen de este glóbulo rojo, ¿no? Y es importante saberlo para poder tenerlo en cuenta. Y el otro índice se llama RDW, que es una palabra en inglés que nos dice el ancho de distribución de los glóbulos rojos. No nos está diciendo qué tan ancho es el glóbulo rojo, lo que nos está diciendo es qué tanta diferencia entre el tamaño de los glóbulos rojos hay. Es una medida de variación de anisocitosis. ¿Qué significa anisocitosis? Es los diferentes tamaños del glóbulo rojo. No se dejen llevar por el valor, la traducción que es ancho. Entonces, un RDW normal a nosotros nos va a decir que las células son todas del mismo tamaño. Si es un RDW por encima del rango normal, nos está diciendo que hay glóbulos rojos que varían mucho en el tamaño. Como en esta figura, por ejemplo, acá el glóbulo rojo tiene un tamaño promedio, aparentemente regular entre todos. En cambio, en la figura B, pues vemos que hay grandes, pequeños, ¿ok? Entonces, esto podría darse en pacientes que tienen anemias hemolíticas, pacientes que tienen anemias ferropénicas y ya les tienen un tratamiento. Hay muchísimas causas, ¿no? Pero es importante que sepan que la médula ósea está funcionando y que hay esa variación, ¿no? Entonces, utilidad, lo que les acabo de explicar. Nos dan la señal a nosotros si es que hay una enfermedad carencial, ya sea deficiencia de hierro, ya sea deficiencia de vitamina B12, y ese es el motivo por el cual el índice de anisocitosis puede variar entre uno y otro. Y algo que está infravalorado, lo veo infravalorado, pero es súper útil, es el recuento de reticulocitos. Cuando ustedes recuerdan la maduración de los glóbulos rojos,
antes de que el glóbulo rojo sea llamado como tal, hay un paso, un step antes de este glóbulo rojo que se llama reticulocito. Si recuerdan, dentro de la maduración, el glóbulo rojo nace teniendo núcleo. Posteriormente, durante toda su transformación, el glóbulo rojo bota su núcleo y queda aún con algunas moléculas de ARN. Cuando ya botó el núcleo, pero aún quedan algunas moléculas de ADN, estas células son llamadas reticulocitos. En realidad son eritrocitos jóvenes que aún contienen el ácido ribonucleico y mitocondrias, y estos pueden ser identificados por nosotros por algunos tintes especiales como el azul de Crecil brillante, ¿no? Estos van a estar aproximadamente 2 a 3 días en la médula ósea, salen, maduran aproximadamente 2 días más, y cuando ya está maduro se convierten en glóbulos rojos. Entonces, para nosotros, ¿por qué nos sirve contar a los reticulocitos? Porque para nosotros es una manera simple de evaluar qué tan bien está funcionando mi médula ósea, si yo tengo actividad o no, si mi médula ósea es capaz de generar más células o no. Entonces, puedo tener anemias en las cuales haya mucha regeneración, que se llama reticulocitosis, o regenerativas, y aquellas en las que no tenga esa producción, que son las arregenerativas, o reticulocitopenias, ¿no? Que son las arregenerativas. Un ejemplo simple de las reticulocitosis son anemias hemolíticas, ¿no? Se rompen los glóbulos rojos y por lo tanto mi paciente en la médula ósea tiene que generar glóbulos rojos para reemplazar los que se van rompiendo. Entonces, esa es una manera rápida. Para esto hay un índice que nos dice qué tan bien está la producción de reticulocitos. Hay una fórmula que no es necesario que se la aprendan porque la pueden encontrar en Google, inmediatamente ustedes la buscan, y a nosotros nos sirve para saber con corrección si es que hubiese anemia, qué cantidad de reticulocitos tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene 6% de reticulocitos, yo le hago la fórmula y, por ejemplo, este paciente tiene 6% de reticulocitos, encuentro que tiene un 15% de hematocrito sobre el hematocrito normal, que suele ser 45, lo divido entre un índice de maduración, que es 2.5 casi siempre, y me sale que el índice reticulocitario o de producción reticulocitaria es 0.8. Entonces, aparentemente estaba elevado, pero haciéndole la corrección para el nivel de hemoglobina que tiene este paciente, sale 0.8. Ese es su verdadero valor de reticulocitos. ¿Cuánto es el valor normal? De 0 a 2, o de 1 a 2. Cuando ya es más de 2, es regenerativa, ¿no? Y hay otro patrón que a veces en algunos hemogramas completos nos lo dan. Es importante porque nos ayuda a detectar deficiencias funcionales de hierro. Los valores de referencia para la hemoglobina suelen ser de entre 24 y 35, y es la cantidad de hemoglobina, pero dentro del reticulocito. Entonces nos da una idea de qué cantidad de hierro puedo potencialmente incorporar a mi hemoglobina de los eritrocitos. Un bajo nivel, es decir, que la hemoglobina dentro del reticulocito sea baja, nos puede reflejar el contenido celular de hemoglobina y es útil para diferenciar para nosotros la deficiencia funcional de hierro. Entonces, nos permite detectar si realmente hay deficiencia funcional de hierro o si es un estado de inflamación crónica o renal, ¿no? Donde la ferritina a veces suele estar falsamente elevada, que en adelante les voy a comentar sobre eso. Luego están algunos otros que la verdad es que no tienen mucho, no los van a ver con regularidad. Dentro de ellos, la fracción inmadura de reticulocitos, nos hablan de la suma de las fracciones del ARN de estos reticulocitos, nos puede dar de manera práctica un índice precoz y sensible de la actividad de la médula ósea, y cuando está bajo, pues un FIR elevado, los reticulocitos bajos y el FIR elevado nos dice que hay recuperación medular de por medio, ¿no? Ok, y eso es en cuanto a los glóbulos rojos. En cuanto a los glóbulos blancos, o también llamado leucograma, al final de la explicación que voy a dar un hemograma para que ustedes vean cómo se compone y cómo normalmente se expresa en un hemograma completo, ¿no? Entonces, el leucograma nos va a decir a nosotros cuántos leucocitos hay. Y hay algo que es muy importante porque es una pregunta recurrente que nos hacen a nosotros los hematólogos,
es que estos leucocitos, por ejemplo, si están en 5.000, estos 5.000 son leucocitos efectivamente, pero se van a subdividir. ¿En qué? En neutrófilos, en eosinófilos, en basófilos, que son los que tienen gránulos, los linfocitos y monocitos que no van a tener, ¿ok? Granulocitos y agranulocitos. Como ustedes pueden ver, los más abundantes son los neutrófilos. De ahí les siguen los linfocitos y bueno, ahí los monocitos, eosinófilos y basófilos, ahí se pelean entre ellos por la cantidad. Cuando ustedes vean un hemograma, les van a dar tanto el valor relativo, que es el valor porcentual, como el valor absoluto. Entonces, a nosotros nos debería interesar el valor absoluto. Doctora, ¿y cómo saco el valor absoluto si es que mi hospital no lo saca? Fácil, haces una regla de 3 simple. Si tengo 6.000 leucocitos y el 80% de neutrófilos, saco el valor absoluto. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en valores absolutos, neutrófilos, para nosotros es algo importante saber si es que los neutrófilos llegan a estar por debajo de 1.500 o no, o si hay una linfopenia real, que para nosotros es linfocitos menor a 1.000, o si hay una monocitosis que es más de 1.000 ahora considerada, ¿no? Entonces, más nos sirve no porcentual, sino valores absolutos, y es algo que tienen que llevárselo en la mente. Y luego también nos van a hablar sobre el plaquetograma, que es básicamente las plaquetas, y las plaquetas en cantidad deberían ser de 150 hasta 450.000. También podemos verificar si el tamaño de las plaquetas es regular o no. Son células muy pequeñitas, es más, esto se llama, es un tema de dispersión óptica, y estos son el tamaño de estas plaquetas. En realidad las plaquetas son partes del megacariocito, o sea, el megacariocito se rompe, en otras palabras, y estas pequeñas partes de la célula son las plaquetas. Entonces también las vamos a poder medir, normalmente suele estar entre 6.5 a 13.5 femtolitros, también el volumen plaquetario medio, y cuando están dentro de estos parámetros nos dicen que están activadas, que la médula ósea está produciendo adecuadamente. Entonces, este es un hemograma completo, totalmente patológico, obviamente, porque es un paciente que ha recibido quimioterapia, pero lo que yo quería que ustedes vieran era la composición de este hemograma completo, ¿no? En el caso de la máquina de hemograma que tenemos en la institución, nos lanza a nosotros leucocitos, dentro de ellos nos hace el diferencial en absolutos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos o granulocitos muy inmaduros. Entonces nos lanza el número en valores absolutos. Luego sigue, hacen un espacio y observan que hay los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, el índice de anisocitosis. Luego hacen un pequeño descanso. Luego siguen las plaquetas con su volumen plaquetario, y en este caso la máquina probablemente no lo solicitaron, pero también nos lanza el índice de producción reticulocitaria, los reticulocitos y la hemoglobina reticulocitaria. Es una máquina muy completa. Así también nos dice cómo está la distribución y los histogramas. Son plaquetas que aparentemente tienen el tamaño normal, pero están disminuidas en número. Y en cuanto a los glóbulos rojos, aparentemente están dentro del rango normal, están dentro del volumen normal, ¿no? Entonces, esto es, digamos, es un ejemplo atípico, porque aquí pues todo está bajo, producto de la quimioterapia, pero para que ustedes vean cómo debería haber un hemograma de manera completa, ¿no? Así deberían expresarnos el hemograma naturalmente, ¿no? No sé si hasta ahí ustedes tienen alguna duda o consulta, porque van a ser diferentes temas y necesito saber si todas las dudas están despejadas para yo poder ir avanzando. Alguien que quiera levantar la manito eh, o escribir alguna duda.
Me preguntan si hay algún cambio en gestantes. A ver, perdón, recién veo esta cajita. Sí, sobre todo, como les comentaba, por temas fisiológicos del embarazo, las gestantes suelen incrementar el volumen total sanguíneo, el volumen en general. Entonces hay una hemodilución. Por eso es que, según la OMS, a partir del segundo y tercer trimestre, anemia para las gestantes es definido como una hemoglobina menor a 11. ¿Ok? Asimismo, durante el transcurso del embarazo puede haber de manera reactiva un ligero incremento de las plaquetas, no por algo patológico. Normalmente, cuando ustedes vean plaquetas elevadas, que ese es otro tema aparte, puede ser porque hay una deficiencia de hierro, un problema infeccioso, reactivo. En el caso de las gestantes, a pesar de que no haya deficiencia de hierro, puede haber un incremento pequeño. En cuanto a los leucocitos, en esa línea del hemograma, no hay un cambio preciso, en realidad. No debería, salvo la gestante tenga alguna otra patología, ¿no? ¿Ok? ¿Podemos seguir o de repente por ahí tienen alguna duda más? En el hemograma completo, en el valor absoluto, nos debemos fijar de los leucocitos, ¿ok? De los leucocitos. Hay valores normales, pero sobre todo hay que fijarnos en el valor absoluto. Eso nos va a ayudar a definir si realmente el paciente tiene neutropenia, si realmente el paciente está con linfopenia, que esas son las dos causas de referencia más frecuentes para nosotros. Entonces siempre hay que hacer diferencia porque muchas veces haciendo el diferencial, la regla de tres siempre que les expliqué, o si es que el hemograma de por sí ya se los da, cuando llega el paciente asintomático totalmente, con neutrófilos en 2000, y por ahí los leucocitos estaban en 3800, 3900, ligeramente bajos, ¿no? Entonces, al hacer diferencial, hay que explicar al paciente, señor, mire, esto no tiene ningún problema, clínicamente lo examinamos, le hacemos la anamnesis, no hay ningún problema, los números de leucocitos están ligeramente bajos, pero todos llegan dentro de los límites adecuados para nosotros poder valorar, ¿no? No cambia el valor de leucocitos en gestantes con respecto a los normal, por si acaso. No debería cambiar, salvo una infección, algo más, no debería cambiar el nivel. 4.000, 4.500 a 10.000 sería el valor adecuado, ¿no? Listo. Entonces, continuamos. El tema en sí no es anemia ferropénica, pero quería acá agregarles un poquito porque para entender nosotros el perfil de hierro y qué es lo que ustedes tienen que interpretar, es importante que sepan pues, que hay una patología que es la anemia ferropénica, que es súper importante, ya saben ustedes que es un marcador inclusive de crecimiento en los países, y por eso es que tenemos diferentes estrategias o planes nacionales para disminuir la cantidad de hierro, para disminuir la cantidad de pacientes con anemia. Si ustedes observan, en pacientes de 6 a 59 meses, pues hay una prevalencia terrible. En gestantes, nada, ni siquiera decir nada porque está en el 30.3%. A nivel nacional es un 20%. Y a esto inclusive yo le sumaría que hay estados en los cuales no hay anemia, pero sí hay déficit de hierro. Y les voy a explicar de manera fisiológica por qué sucede eso, ¿no? Entonces, el hierro normalmente nosotros lo consumimos tanto principalmente en carnes, pero también está en algunas legumbres, que es un tipo de hierro que no se absorbe tan bien, pero que finalmente después de haberse reducido, de pasar de estado ferroso a férrico, pues a ferroso, se puede absorber. Si ustedes observan, nos hacen una foto, digamos, a nuestro cuerpo, el 65% del hierro está en la hemoglobina y una pequeña cantidad, que es 25%, recién está como depósito, es decir, en el hígado, en la médula ósea, ¿ok? El restante 25% pues lo vemos en los citocromos, a nivel cerebral, en el músculo, como enzimas. Entonces puedo tener varias causas, pero
normalmente lo dividimos en 4 causas de deficiencia, que básicamente es que el paciente no consuma hierro, que esa es una de las causas más comunes en Perú, es decir, el aporte es bajo. La segunda es que sí coma, pero que pierda sanguíneamente, ya sea por parásitos, porque menstruó mucho, porque sangró mucho a nivel intestinal, pulmonar, urológico, nasal. Donación de sangre que también está por ahí, pero no son las causas más comunes. U otras en las cuales no pierdo, pero mi absorción no es la adecuada. Por ejemplo, en enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, celiaquías, gastritis atrófica, el Helicobacter pylori por ahí también está. De repente me hicieron una cirugía bariátrica. O dentro de mi alimentación, por ejemplo, tengo consumo de alimentos ricos en calcio, leche, café, té de manera repetida. Entonces, esto va a disminuir mi absorción. Por eso es que a los pacientes con anemia ferropénica se les pide que no consuman estos alimentos durante el consumo de alimentos ricos en hierro. Y lo otro es, de manera natural, hay un incremento del metabolismo en gestantes, en infantes, en la adolescencia, y de manera normal, pues, pacientes que tengan diálisis hacen el incremento del requerimiento de hierro, y por lo tanto, cuando no hay un consumo adecuado, más el incremento del requerimiento, pues va a haber un déficit de hierro final. ¿Ok? Ok, entonces es importantísimo describir cómo es el metabolismo del hierro para que ustedes puedan, sobre esto, sacar las conclusiones de por qué pedimos ciertos exámenes. ¿Ok? Entonces, el hierro normalmente llega al estómago, el 1% nada más de lo consumido se absorbe como hierro, y el estado de acidez del estómago me permite poder reducir de estado férrico a estado ferroso, que es el hierro que mejor se absorbe, ¿no? Sin embargo, puede ser que todavía siga como hierro férrico, y finalmente a nivel intestinal, para ser más preciso, a nivel del duodeno, hay unas membranas a nivel del duodeno que van a ingresar este hierro, inclusive hay citocromos que van a permitir que el hierro férrico se transporte, cambie al ferroso y puedan depositarse, ¿no? Finalmente, los que ya pasaron por el intestino pasan por la membrana vasolateral, se transportan con una molécula que se llama transferrina y se van a depositar a diferentes lugares. Entonces, acá solamente a nivel del estómago hay medicamentos que inhiben la absorción o alimentos que inhiben. Aquellos que sean ricos en calcio, en taninos, como el té y el café, fitatos, por ejemplo, en cereales, y aquellos que mejoran la absorción, como el ácido o vitamina C, el hierro M, legumbres y hierro en su estado ferroso. ¿Cuál es el hierro en estado ferroso? Principalmente en carnes, ¿no? Carnes rojas, encabezando, pero también carnes blancas carnes blancas, principalmente pescados, ¿no? Entonces, yo voy a tener mi enterocito de estado férrico a ferroso, va a pasar, ingresa como estado ferroso. Si quiere quedarse como depósito dentro del enterocito, se va a quedar como ferritina, que es la manera de depósito de los tejidos. Y luego, si es que no se quiere quedar dentro y pasa para la membrana vasolateral, hay una puerta que es la ferroportina, que va a hacer que esta molécula de hierro pase, se transporta como hierro férrico, y esta molécula de 5 lados es la transferrina, que va a tener que movilizarla por el torrente sanguíneo. Así hay, a nivel de los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, receptores para esta transferrina que van a endocitarlo y finalmente van a aprovecharlo o utilizarlo para la eritropoiesis, ¿no? Entonces, esta fotito, que es más o menos parecida a esta, es digamos, cómo es procesado, ¿no? Cómo es procesado. Inclusive, aquí es donde actúa, ya es otro tema, pero aquí es donde actúa normalmente la hepsidina por un aumento en enfermedades crónicas y bloquea esta puerta para que pueda ser absorbido de manera adecuada, ¿no? Entonces, una vez que se transporta como transferrina, puede ir al hígado, puede ir a macrófagos, puede ir a la hemoglobina o a la médula ósea. Entonces, esto es un círculo. Como les acabo de mencionar, fisiológicamente no hay Disculpen, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla?
No se ve si, o sea, en la diapositiva algún gráfico del que está Sí, explicando. muy raro. A ver, vamos a ver. De repente es por esto. ¿Ahí se ve? ¿Se ve ahí? Doctora, o sea, ¿está explicando con alguna imagen? Porque lo que se ve es una diapositiva vacía. No, no, no. Estoy con imágenes. Ah, no, no se ve ninguna imagen, doctora. A ver, perdón. Vamos a mover nuevamente. Me dicen de que no se puede. A ver, un momentito, voy a reingresar para ver de repente ese es el problema. Ok, ¿ahí logran ver? Mm, ¿Me podrían confirmar, por favor, si pueden ver la pantallita? Ok, a ver, eh, share toda mi pantalla. Ok, quiero ver. ¿Ahí ustedes logran ver? Sí, doctora. Perfecto. Ya se puede ver, ¿no? Ya, ok. Entonces, a ver, un breve resumen. Les estaba hablando del hierro, que es una de las causas más comunes. ¿Dónde se va el hierro? Las causas más comunes de deficiencia de hierro, que es lo que he estado conversando. Y, digamos, para hacerlo más, un pequeño resumen. Entonces, el hierro que es absorbido a la hora que ya pasa a nivel intestinal, a nivel del enterocito, puede ir como hierro férrico, se tiene que convertir a hierro ferroso, se puede quedar como hierro ferroso, como ferritina, o al salir tiene que volver a convertirse en hierro férrico para poder ser transportado por la transferrina, ¿no? Entonces, esta transferrina o esta molécula que va a pasar el hierro puede irse a los macrófagos, al hígado, a la hemoglobina, a la médula ósea. Entonces, como les explicaba, de manera natural no hay un proceso específico que nos haga eliminar el hierro. Va a circular, va a estar en depósitos de manera circular o de manera cíclica, ¿no? Entonces, de manera diaria podemos perderlas, pues a veces en una pequeña cantidad, estamos hablando de 1 miligramo, pues en la orina, en la descamación de la piel, por pérdida, digamos, al envejecer la piel, el cabello, las uñitas, ¿no? Esa es la forma, digamos, fisiológica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Ustedes tienen que tener en cuenta que la molécula de hierro ingresa, la molécula de hierro se queda en algunos tejidos o se puede modificar, se puede ir por otros lados, ¿no? Entonces, dicho esto, de manera normal, mi hierro puede estar presente, mi hierro puede estar presente en los depósitos de hierro, principalmente a nivel de la médula ósea, o lo podemos encontrar como ferritina, ¿ok? Luego, en las cuales la hemoglobina obviamente voy a estar normal, está ausente, y el hierro va a estar de 60 a 150. Ese es el hierro sérico, el que va a estar circulando ahí, unido a la albúmina para que no sea tóxico, ¿no? Estas moléculas de transferrina tienen 3 asientos. De ellos, lo adecuado, lo normal, lo regular, es que esté saturado aproximadamente el 30%. ¿Ok? Puede variar entre 20 a 50%. Un momento, perdón. ¿Ok? Entonces, va a haber un proceso de pérdida de hierro. No es que el hierro se pierda de un momento a otro. Puede estar en rango normal o puede haber una depleción de hierro progresiva. El hierro puede depletarse de manera normal, en el cual ya en la médula ósea no lo vamos a encontrar. La ferritina va a ir bajando. No necesariamente, que era lo que yo les comentaba, va a haber anemia, no necesariamente, pero los depósitos van a ir disminuyendo progresivamente. Luego, cuando ya no haya nada del depósito de hierros, es decir, ni en la médula ni en los macrófagos, van a empezar a haber ciertos cambios, como cuáles, como que los glóbulos rojos se hagan más pequeñitos, o más pálidos, que era lo que les comentaba, y la saturación de transferrina va a ir disminuyendo. La ferritina va a ir mucho más disminuyendo, es decir, puedo tener un paciente con anemia ferropénica y a pesar de eso, con ferropenia y no tener anemia, claro que sí. Y ya finalmente el último paso de todos ellos es que haya una anemia por deficiencia de hierro, es decir, voy a tener anemia presente, mi ferritina ya va a estar depletada, la saturación obviamente va a estar mucho más bajo, ¿ok? La saturación va a estar mucho más baja, el hierro va a estar bajo, pero observen acá que esta molécula que se llama, en inglés es TIP, pero en español se llama capacidad total de unión al hierro. La capacidad total de unión al hierro, para que quede un poquito más claro, es la capacidad que tiene mi médula ósea de poder potencialmente transportar hierro. Si yo no tengo hierro, en un estado de deficiencia de hierro, lo que va a pasar es de que mi capacidad va a incrementarse. Es decir, voy a tener más asientos más asientos de transferrina que son potencialmente capaces de transportar hierro. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga un paciente que yo necesite, pedirle exámenes para ver si realmente su anemia es compatible con deficiencia de hierro, voy a utilizar el depósito de hierro, que es el más fiable, que es la ferritina, que está acá. Voy a utilizar la capacidad total de unión al hierro, el porcentaje de saturación de hierro principalmente, y puedo pedir también el hierro sérico, ¿ok? Dicho esto, lo que ustedes tienen que acordarse es que, el paciente puede tener la ferritina baja y a pesar de ello no puedes tener anemia. Puede estar con la hemoglobina aparentemente normal. Pero es así que ya cuando el depósito está totalmente depletado, es ahí cuando la hemoglobina cae de manera abrupta, ¿ok? Y ya se llama anemia por deficiencia de hierro. Entonces, estos son los exámenes de laboratorio en los cuales en un paciente normal los voy a encontrar todos normales. Cuando ya hay depleción de hierro, la ferritina va a comenzar a bajar. Cuando ya no voy a poder hacer más moléculas de glóbulos rojos, el hierro sérico va a disminuir, la capacidad total de unión al hierro va a incrementar y la ferritina va a seguir bajando. Y cuando ya obviamente tenga todo bajo, pues la hemoglobina va a bajar, ya va a haber una anemia ya, digamos, evidente,
un hierro sérico bajo, una capacidad total de unión al hierro incrementada y la ferritina disminuida. Entonces, con signos clínicos de la anemia ferropénica, bueno, la palidez, glositis, en la lengua, una lengua depapilada, que tengan estas famosas boqueras o queilosis, estas uñas en forma de cuchara, fragilidad de las uñitas. Hay algunas membranas que pueden estar de manera, no son para todos, estamos hablando del 1 al 3% de pacientes, que pueden hacer una disfagia asociada a membranas a nivel de esofágico y que puede hacer que el paciente tenga disfagia por solamente tener anemia ferropénica, ¿ok? Y que endoscópicamente las puedo liberar, obviamente dándoles el tratamiento con hierro y no voy a tener ninguna otra molestia. Síntomas, los más comunes, fatiga, disnea, pica, que es la compulsión por ciertos alimentos extraños, hielo, bueno, de todo, la tierra, escarcha, cosas distintas, ¿no? Pacientes que consumen beterraga y cuando tienen anemia ferropénica podemos ver una bituria, o sea, una orina un poquito más oscura y un movimiento constante de las piernas, que se llama síndrome de piernas inquietas, ¿no? Entonces, de manera laboratorial, para nosotros, como pueden ver acá, mayor sensibilidad y especificidad, idealmente como corte, cuando la ferritina está menor a 30. Algunos lo consideran menor a 15 y algunos organismos nos dicen que debería ser de 60 a 50. Ustedes quédense con el nivel de 30, que es el más sensible y más específico, tiene una alta correlación con los depósitos de hierro. En el embarazo el punto de corte es 30. Hay que tener en cuenta que la ferritina es una molécula que es reactiva frente a infecciones. Es un reactante de fase aguda, por lo tanto en estados inflamatorios va a estar alterada. El hierro sérico va a tener una variabilidad, sí nos ayuda, pero no es que sea el patrón único para deficiencia de hierro. Luego los demás exámenes de laboratorio, como la capacidad total de unión al hierro, que es lo que les explicaba, que son los sitios disponibles en la transferrina para el hierro, va a incrementarse porque voy a tener más sitios disponibles para el hierro cuando hay deficiencia de hierro. La saturación de hierro, que es cuando es menor a 33%, pues es muy probable de que el paciente tenga deficiencia de hierro. Hace muchos, muchos años hacíamos en pacientes cuando todavía no teníamos todo este pack de laboratorio, hacíamos estudios de médula ósea y punzábamos y lo teñíamos con un tinte especial que se llama azul de prusiato para ver el depósito de hierro en esta médula. Y obviamente hay otros exámenes que son mucho más especiales, no están disponibles en todos los laboratorios, que se llama receptor soluble de transferrina, que son las moléculas que van a estar a nivel de los órganos hematopoyéticos y que cuando hay déficit de hierro, salen estos receptores con la intención de captar la mayor cantidad de hierro que haya disponible. Si haya poquito, lo poquito que haya lo pueden captar. Entonces, es un examen que nos ayuda cuando está incrementado, nos ayuda a saber si hay deficiencia de hierro. ¿Ok? El porcentaje de saturación menor a 16. El gold estándar, obviamente, va a ser la tinción de azul de prusiato, pero ya no se hace. Ya no se hace porque laboratorialmente lo podemos definir. Y el receptor soluble de transferrina, mientras más receptor haya, menor depósito de hierro hay. Mientras más depósito haya, a la inversa, menor receptor soluble de transferrina hay disponible, ¿no? Lo otro que les había mencionado, el contenido de hemoglobina de reticulocitos cuando hay una deficiencia de hierro es menor a 26. El receptor soluble de transferrina, que es lo que les acabo de mencionar, y como dentro de la composición de la hemoglobina hay un compuesto que se llama protoporfirina, cuando hay deficiencia de hierro, el zinc se va a unir al grupo E y por lo tanto se va a hacer positivo, ¿no? Y como les mencionaba hace poco con la pregunta que me hicieron, puede haber en deficiencia de hierro una ligera trombocitosis secundaria de deficiencia de hierro. A nivel de la lámina periférica, pues voy a ver glóbulos rojos pálidos, miren cómo están acá súper pálidos. Y si es que hago un estudio de médula ósea por otros motivos, porque ya no lo hacemos de manera regular, en la figura de arriba es la tinción de cuando sí hay hierro,
Y la figura de abajo es cuando no tengo absolutamente nada de hierro, ¿no? Lo hacemos por otras causas como síndromes mielodisplásicos que necesitamos ver ciertas células, pero ya no es el examen de elección para determinar solamente deficiencia de hierro, ¿no? Sino como complemento a algo más. Listo, muy bien. Voy a pasar a anemia por deficiencia de hierro. Y quiero saber hasta ahí si es que hubiese alguna pregunta, por favor, si me la podrían hacer. Ok, listo. Estas últimas diapositivas van en relación al estudio medular, ¿ok? Que es un examen, es dentro, o sea, los hematólogos hacemos, en realidad, como pueden ver, nosotros podemos ver cosas benignas como malignas. Eso es lo bonito de la especialidad. Tenemos también contacto con laboratorio, vemos las láminas, nosotros mismos vemos las médulas óseas. Tenemos la oportunidad de hacer trasplantes de médula ósea, ¿no? No es un cherry de especialidad, pero es para que, normalmente hematólogos la asocian solamente a tema de anemia o plaquetas bajas o defensas y se acabó, ¿no? Pero para que tengan una idea de todo lo que podemos hacer. Entonces, dentro de los estudios que hacemos ya de procedimientos, hacemos dos estudios principalmente, el aspirado de médula y la biopsia de médula ósea, ¿ok? Entonces, la intención de estas diapositivas es que ustedes puedan saber qué diferencia entre aspirado y biopsia, porque es una pregunta muy frecuente, cuáles son las principales indicaciones, cuáles son los pasos para tomar la muestra, los pasos principales, en qué nos ayuda, qué limitaciones tiene cada examen o en qué situaciones puedo tener y finalmente qué complicaciones pueda tener. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estudio con estas dos cosas, con el estudio del aspirado y con la biopsia? Lo que yo estudio es el tejido que produce estas células, la fábrica de la sangre, en otras palabras. Se van a producir eritrocitos, leucos y plaquetas. Entonces, hacemos dos tipos de estudio, que es el aspirado y la biopsia. El aspirado es básicamente obtener por aspiración, como le dice su nombre, sangre. Si ustedes han observado alguna vez un huesito de algún pollito o algún de la carne, por dentro esa sustancia rojiza es una sustancia que normalmente la pueden ver seca o ya gelatinosa cuando ya está cocida, pero suele ser una sustancia líquida. Esas células, que son la médula ósea, es solo que nosotros aspiramos y mandamos a hacer diferentes muestras. Básicamente nosotros el aspirado, lo vamos a ver más adelante, nos ayuda a ver la morfología de las células, hacer estudios celulares, moleculares, ¿no? En cambio, la biopsia es obtener un cilindro del hueso. Yo tengo un cilindro de aproximadamente 1 a 2 centímetros que me va a permitir ya no ver morfología, sino ver la arquitectura general de la médula ósea, cuánta celularidad tiene, si hay fibrosis o no. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene citopenias, leucopenia, plaquetopenia, anemia y no he encontrado una causa explicada, punzo. Si yo tengo un paciente que viene ya sea con pancitopenia o con leucocitosis a sospechar de una leucemia aguda, punzo. Si yo tengo un paciente que tiene lesiones líticas, anemia, insuficiencia renal, sospechando de mieloma múltiple, punzo. Si yo pienso que el paciente tiene una infiltración por una patología externa, un órgano sólido y me está haciendo una metástasis, punzo con biopsia. Si pienso que hay un Gaucher, es decir, hay un depósito de ciertas sustancias anómalas, punzo, ¿ok? Y también punzo cuando hago el seguimiento de ciertas enfermedades, por ejemplo, en las leucemias, ¿ok? Entonces, dentro del aspirado medular, yo voy a tomar muestras, es decir, yo saco con mi aguja de 20 mililitros, saco muestras y las voy colocando en diferentes tubitos o sustancias o medios para cada uno con una finalidad. Algunos de ellos yo los voy a poner en unas láminas periféricas simplemente para acercarlo al laboratorio y en las láminas ver la morfología. Puede hacer un recuento diferencial o puede enviar muestras por citometría, cariotipo, estudios moleculares, hierro medular, según lo que yo estoy sospechando.
Y la biopsia medular, es un cilindro de tejido, esto más bien va con el patólogo se encarga de hacer, digamos, la descalcificación del hueso y luego hacer cortes, y eso lo ven también en el microscopio, pero nos da el aspecto, digamos, de celularidad global, de su arquitectura en general. Nos puede decir el patólogo si es que hay fibrosis o no, también si hay infiltración, cómo están distribuidos los megas, si están distribuidos muy pegados a las trabéculas, si tienen diferentes formas, ¿no? O si hay otra infiltración de otras células ahí. Entonces, normalmente lo hacemos en la cresta ilíaca posterior superior, en la cadera, en otras palabras, porque es una pregunta que nos hacen con frecuencia, a veces piensan que es en la médula espinal. Se puede hacer ahí si es aspirado, también lo podemos hacer en el esternón. En la tibia lo podemos hacer en los niños, y en realidad va a depender más de la condición clínica del paciente. Obviamente en el esternón no voy a hacer una biopsia porque la biopsia es conseguir un tejido de 1 a 2 centímetros, es muy pequeño, es un hueso diploide, no puedo hacer eso, ¿no? Ahí lo hacemos casi siempre en la cadera posterior o a veces en la superior cuando es un paciente críticamente enfermo. Entonces yo siempre, obviamente, para cualquier función, yo tengo que preguntar al paciente nombre, indicación, consentimiento, que nos ha pasado que a veces llegamos, vamos a hacer el procedimiento, a veces los pacientes, pues, están hospitalizados, se dejan hacer todo. Y tenemos que preguntarle, señor, ¿usted es tal? Sí, ¿ok? Porque a veces los cambian de cama y no les cambian la identificación. Señor, ¿usted ha aceptado hacer el procedimiento? Sí. ¿Tiene alguna alergia? Nosotros infiltramos con lidocaína, es muy raras las alergias, muy, muy raras. Yo habré punzado a más de 400 pacientes ya, y uno de ellos hasta el momento ha tenido una alergia que se le cerró el pecho, ¿no? Es rarísimo, pero está, ¿ok? Y hay riesgo hemorrágico, obviamente, si el paciente tiene citopenia, pues hay que, no suele ser algo es una biopsia de hueso superficial, algo simple, pero a veces puede haber riesgo hemorrágico. Entonces yo voy aquí está, más que ustedes puedan verlo. Vamos a adelantarlo. Ya. Entonces, no hay mejor cosa que enseñarles cómo va a ser para que lo puedan ver. Creo que esta es la única manera de poder mostrárselos. Si lo maximizo parece que se queda ahí. ¿Ok? Pues vamos a limpiar, vamos a hacer asepsia de este paciente, lo vamos a limpiar. Normalmente lo hacemos con alcohol y agua, la verdad es que no utilizamos de manera normal con nosotros. Localizamos la espina ilíaca posterior superior. Después de eso vamos a infiltrar con anestesia y ya cuando estamos listos hacemos la punción en la cresta ilíaca anterior superior, ¿no? Vamos a un poquito. Ok. Hacemos la punción en ilíaca posterior superior, vemos que está fijo. Una vez que está fijo y voy ingresado, vamos a aspirar y van a ver que esta es la médula, el aspirado de médula ósea. Ese es un líquido que sale. Ok, esa es la primera parte, probablemente también le va a hacer biopsia. Ok, va a tomar la muestra y esas muestras son las que ponemos en diferentes tubitos para hacer el estudio de médula, ¿no? Ok, una vez que ya tomó, probablemente ahorita lo saque, va a taparlo. Y esta es la biopsia. La biopsia, parece una aguja, es parecida, pero no, es un poquito más ancha. Bueno, ahí no debió salir. Entramos, sacamos, damos la vuelta y va a salir un cilindro, ¿no? Lo he hecho muy rápido, ¿ya? Pero esa es la idea. Entonces, hay muchas patologías que pueden hacer. Obviamente, si trabajamos con sangre, hay personas que tienen patologías de la coagulación que va a hacer que sangren mucho más, ¿ok? Lo otro es de que de pronto yo al hacer el aspirado y tratar de sacar la sangre, es un dry tap, es una punción seca. Puede pasar, claro que sí, en pacientes que tienen fibrosis, infiltración de otras neoplasias, y es una indicación para pasar de aspirado a biopsia.
o a veces la biopsia es muy corta, muy fragmentada. Va a depender, en mi experiencia, también del tipo de aguja que utilicemos, ¿ok? Entonces puede limitarnos eso, ver la arquitectura en general o si es que hay fibrosis en esta muestra, ¿ok? Son muestras que por tener un tiempo de vida y porque estamos hablando de células vivas, tenemos que tener un tiempo de envío al laboratorio, el laboratorio tiene que estar disponible, o sea, es todo una logística, poder coordinar que el laboratorio también esté abierto para que nos reciba las muestras, por lo tanto no lo hacemos las 24 horas del día, tenemos unos horarios, ¿no? Que en cada hospital deberá cambiar. ¿Qué evaluamos en el aspirado? Pues vemos la celularidad, esto es la célula de muestra y esto es lo que vemos en el microscopio. Vemos 3 líneas hematopoyéticas, eritroide, mieloide, megacariocítica, con un contador. Uy, creo que something really quick, like because it's like weeks of full of assessments. Perdón, hay alguien que está con su micrófono abierto, por favor. Yeah. Cintia, aquí está Yeah, that's because of like the last weeks of every term, it's like you have Si like full of podemos silenciar a assessments. la persona que está hablando para poder. Being 11 weeks becomes very, very kind for us to marking, because all the subjects are coming together. So we make sure we know what we're marking, whether they're totally different Yo no subjects, puedo. to make sure, say for Las example, personas like encargadas, si podemos, por 501, favor, pedir then silencio do o 600, silenciar. then do 601 kind. That's very challenging. I always think about you guys. It is very challenging for me to talk about them. You should be doing all of that Por favor, thinking, and it's not easy being a student, right? And also to mark all the assessment of all the classes must be really tiring. It is tiring, but I can take a break and everything, whereas you have to keep on thinking and make sure the thing is right. ok, parece que no. 3 different subjects would be like 3 different thoughts. Mine is, Ok. the pressure is not on me, that I should do well. I should just be very careful reading and meeting the Por favor, si concepts. podemos silenciar nuevamente a la persona que está I hablando. always think that God has finished me. Apagar su micro, por favor. Sorry? Ok. ¿Sí? ¿Puedo seguir? So, it takes a long time to read. So I actually started Cintia, with the aquí easy dije su because I- audio, por I favor. finished the easier ones. Get it out of the way, so you don't have the pressure of all the subjects sitting. And this, I should finish maybe next week latest. Puedo And silenciar, por also, favor. if I finish by Al que Sunday esté or encargado something, del. and I'll wait for the rest of the class to finish. So Doctora, un we momento, por all favor. release together. So maybe it will be next week. Okay. Environment changing dynamic, we've been talking about this throughout for all these weeks. So the traditional view, which we talked about in week 1, that they produce products, sell, make a profit, and give employment, that's all. They're not thinking about anything else, because 100 years back, people only thought, okay, this is a good way to make money and not really help the society. There are very, very few organizations which are taking care of everybody and taking care of the society. Ok. ¿Me aviso? And then the social and environmental consciousness came, recognizing the importance of environmental and social performances towards achieving triple bottom line. So that was a major change. So aspects in their strategic plans as part of the overall business objective. Tiene que ser el The que total view Yeah. changed for very important. escucha para poder bloquear a la persona. So it's an integrity started becoming more important. They have significant impacts on the organization's operations now. It's not just making profit and I'm so good at doing employment, that's what they used to say.
before. Now it's not just that. Hola It's Cintia, really ¿cómo important estás? to have ¿Podrías silenciar tu audio, So por favor? it's not enough if you're making a lot of profit and giving all your shareholders a good dividend. That's not enough. You have to have it ethical and there must be integrity. So there's a conflict of interest, right? So like, do you want to satisfy your your shareholders, or do you want to satisfy the environment and be ethical? So overall, business ethics examines the values and principles. So ethics and integrity that govern the conduct of a business, as well as the individuals acting on behalf of the business. So Bueno, this is why it becomes a big issue for it is not enough if a company is good, the people running it should have a good no hay reputation. problema, me lo Right? envían We know is the presidents and people todos se in van a political conectar, no hay problema. positions. Anyway, any leadership position, they have to have good character. So we are not bothered just about business. As long as the business is running well, we don't care about